el capitán de navío Daniel de la Rodolfa, que es de Antártida, va a hablar acerca de particularidades del uso de la cartografía náutica en la Antártida. La jefa de división, cartas y publicaciones, la cartógrafa Isabel Juárez, nos va a comentar sobre la actualización de las cartas. Y para finalizar, el capitán de corbeta Augusto José María Maya, que nos acompaña acá, nos va a hablar sobre el uso de la carta electrónica. Muy bien, Augusto, si te parece, vamos a compartir y vamos a iniciar Bueno, Jorge, el muy buenos webinar días. de hoy. Muchas gracias por la invitación y cuando estés listo, arrancamos. Muy bien, una alegría para nosotros que ustedes estén participando de este evento. Les comento a todos los asistentes que durante el transcurso de la presentación pueden ir haciendo las consultas que le van surgiendo en el chat. Esas consultas van a ser recogidas por nuestro personal técnico que nos lo va a pasar al final para que Augusto responda sobre ellas. Bueno, vamos a prepararnos para compartir la presentación. Vamos a ver, ahí estamos compartiendo. Buenos días, soy el capitán de fragata Gustavo Daniel Ferraro y me desempeño como jefe del Departamento de Seguridad Náutica del Servicio de Hidrografía Naval. En este ciclo de conferencias referidas al uso de la cartografía, nosotros vamos a hablar sobre el uso de la carta náutica. Una de las obligaciones que posee el Servicio de Hidrografía Naval establecidas en la Ley 19.922, que es la ley hidrográfica, es la de promulgar y editar todas las cartas náuticas oficiales de la República Argentina. Como ustedes habrán oído hablar, una carta náutica es un instrumento que los marinos utilizan como guía para poder desplazarse de un lugar a otro, razón por la cual debe contener todos los datos para que estos puedan hacerlo en forma segura. La República Argentina posee un extenso litoral marítimo y fluvial. Posee aproximadamente 1.900 kilómetros de ríos navegables, los cuales se continúan con un extenso litoral marítimo y finaliza en el sur con los territorios insulares constituidos por la Isla Grande de la Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, las Georgias, la Sandwich y gran parte del sector antártico. Para que todos aquellos marinos, tanto argentinos como extranjeros, que deseen utilizar la cartografía nacional, el Servicio de Hidrografía Naval ha construido aproximadamente 400 cartas náuticas y posee 25 publicaciones que son complementarias a las mismas. Obviamente, los principios generales de navegación y uso de la carta náutica son muy parecidos para todas las zonas, pero estas diferentes zonas geográficas hacen que haya algunos aspectos particulares para navegar en cada zona. No es lo mismo navegar en la Antártida, la cual posee una gran cantidad de campos de hielo que a veces suelen desplazarse de un lugar a otro, que navegar en los ríos, donde su cauce sufre continuas modificaciones en función del desplazamiento de los sedimentos que arrastran en los cauces de agua. Por esta razón, el uso de la carta náutica va a ser desarrollado por especialistas en cada una de estas zonas, que son capitanes ya retirados de la Armada Argentina y de la Marina Mercante, con muchos años de experiencia y se encuentran abocados a cada una de estas zonas. También hablaremos
de las particularidades del uso de la carta electrónica y también cuáles son las correcciones que deben realizar los usuarios una vez que han adquirido la carta náutica. Todas estas informaciones para las actualizaciones de las cartas son provistas por el Servicio de Hidrografía Naval, inicialmente a través de los avisos a los navegantes y una vez al mes por el folleto a los avisos a los navegantes. Cedo la palabra a quienes van a desarrollar estos temas particulares. Desde ya, muchas gracias. Buenos días. Deseo agradecer la oportunidad que nos da el Centro Argentino de Cartografía en difundir la actividad del Servicio de Hidrografía Naval. De acuerdo a la ley hidrográfica, debemos de proveer el servicio público de seguridad náutica en las zonas de interés nacional. Soy el capitán de navío retirado en servicio Frías Juan, asesor del Río de la Plata, y presentaré las generalidades del uso de una carta náutica en papel. Podemos partir de la definición de una carta de navegación, que es una representación gráfica de una porción de la superficie del mar y costa adyacente, dibujada en plano el tema básico de la cartografía náutica. Y es ¿qué cartas náuticas disponemos en el momento de hacer una planificación de un viaje, de hacer la planificación de una entrada a puerto, de hacer un relevamiento de la información que disponemos para algún tema náutico o para algún tema de información que es necesario? Pero esas cartas las puedo usar, ¿para qué las quiero usar? Será importante definir. Y corregidas debidamente, o si son cartas que tengo viejas, pero que aún faltan correcciones que realizar. ¿Qué información entonces me ofrece una carta náutica? Pero independientemente de la información que me provee, ¿estoy en condiciones de interpretarla correctamente? ¿Conozco todos los signos y patrones y líneas de cómo están representadas en esas cartas náuticas? Es también necesario saber qué puedo incorporar en una carta náutica. Independientemente de la posición, tal vez yo intente marcar algunos rasgos significativos que me permitan visualizar algún límite que yo me autoimponga. Es entonces necesario saber qué instrumental náutico necesito, tanto para la navegación como para poder extraer información necesaria. Las cartas náuticas disponibles en el Servicio de Hidrografía Naval, que según su uso, sus modos de presentación son oceánicas, de ruta y recalada, costeras, cuarterones, hidrovía Paraguay-Paraná y especiales. En este caso, la carta oceánica H60 del pasaje Drake y Mar de Weddell, fíjense los límites geográficos y la escala, 5 millones. Y por otro lado, una carta oceánica H50, ahí tengo la denominación, el número que corresponde a esta carta, y el título es Mar Argentino del Río de la Plata hasta el paralelo 57 Sur. Esta carta de ruta y recalada del Río de la Plata permitirá hacer una planificación de una derrota y recalar, es decir, aproximarse y reconocer un lugar determinado. Podrán visualizar cables submarinos, límites de hielo
y la demarcación de los espacios marítimos. En este caso, una carta de ruta y recalada que nos muestra la región del archipiélago Fueguino y las Islas Malvinas, indicando, por ejemplo, la posición del hundimiento del crucero General Belgrano y el límite de la zona económica exclusiva. Cartas costeras, podemos hablar de esta, que es la H130, que corresponde al delta del Paraná, o esta carta, la H116, que corresponde al Río de la Plata medio y superior. En particular, cuarterones puede haber específicos, como el que tienen a la izquierda, que es de Puerto Brusac y Puerto Argentino de Islas Malvinas, o el caso del puerto de San Isidro, que puede estar incluido en otra carta costera. Este es un ejemplo de una carta costera de Golfo Nuevo y los distintos cuarterones que ustedes pueden ver, tanto por ejemplo Punta Ninfas o Puerto Madryn, que son directamente y muy específicos de esos lugares. Esta es una carta especial que fuera elaborada para la navegación deportiva y de placer en el Río de la Plata. ¿Qué información me ofrece una carta náutica? El título y número, para poder reconocerla, profundidad de isobatas en metros o en brazas, de acuerdo si son muy antiguas normalmente están en brazas, ya las cartas que aparecen con la letra H están en metros y está aclarado. Naturaleza del fondo, configuración, características y elevación de la costa, espacios marítimos, peligros a la navegación, ayudas a la navegación, declinación magnética, variación magnética, líneas isogónicas en algunos casos que son líneas de igual declinación magnética, datos de marea, no todos, bordes de hielo y notas aclaratorias. En este caso les presento uno de los títulos que podríamos encontrarnos en una carta, acá la de Faro Punta Mogotes al Faro Claromecó, en donde están indicados los levantamientos hidrográficos, el año, la proyección, profundidad en metros y una indicación de fondo, independientemente de tener otra publicación que es la H5000, y en donde yo puedo reconocer el tipo de fondo que tengo en la carta y ver qué tipo de fondo es. Y el alcance, en este caso, de señales luminosas, que va a ser nominal. En esta presentación vemos claramente, con distintos colores, el celeste, que es profundidades en metros, entre los 3 y los 4 metros. Luego verán en un color más fuerte profundidades menores a esos 3 metros. Verán profundidades de 2 metros, 2 metros 5. Y están las líneas de igual profundidad. Eso que difiere entre el celeste y el blanco es la isobata de 5 metros. En un caso y en otro, formando las distintas líneas de igual profundidad. Luego, obviamente, tengo cascos hundidos, peligros aislados, señales electrónicas asociadas a las boyas. Para interpretar los símbolos debo cotejar esas abreviaturas con una publicación propia del Servicio de Hidrografía Naval llamada H5000, generada a partir de regulaciones de la Organización Hidrográfica Internacional. Podrán comprobar, por ejemplo, peligros a la navegación, accidentes geográficos, profundidades, señales luminosas
y sistemas electrónicos asociados, radiofaros y muchísimos símbolos. Para representar islotes dispersos presentaré dos gráficos. El gráfico superior presenta una vista de frente y el inferior una vista en profundidad, y en cada uno de ellos cómo se representaría ese accidente geográfico en una carta de navegación. Ayudas de navegación que puedo ver en la carta de navegación, yo les he puesto acá en negro la información general y en azul la información específica que me va a servir para la navegación. En la parte negra, en su cuanto a descripción, información de esa ayuda de navegación, de este faro, que es el más antiguo de los faros en servicio, pero tengo acá bien claramente puesta la posición y bien clara las características diurna y nocturna, la altura y el topónimo. En este caso, en la parte izquierda lo van a ver en castellano y en la parte derecha en inglés, y en el centro van a ver primero en castellano y luego en inglés. Cuando yo tenga en una carta esta indicación, tanto la izquierda como la derecha, podré comprobar que estoy con una boya que tiene una luz de un grupo de destellos que se repiten en grupos de 3 destellos. El color podrá ser blanco, rojo o verde, o, bueno, si es una señal especial, una amarilla también. Puede haber un periodo de 15 segundos, como en este caso, elevación del plano focal de 21 metros y alcance nominal en función de cada una de las luces podrá ser 15, 11 u 11 millas también para las señales luminosas. En este caso están los datos de marea que aparecen en la carta náutica. En la parte superior yo les he puesto algo que puede aparecer en una carta del Río de la Plata, indicando los datos de Colonia, los de La Plata, de Punta Indio, de Punta Piedras, con sus alturas de mareas de la baja mar y la pleamar, y la altura del nivel medio. Puede haber alguna indicación en una carta, por ejemplo la de Mar del Plata, en donde se dé una información del Phi Omega, donde está el mareógrafo, y el tipo de marea, es decir, semidiurna. Voy a tener 2 pleas y 2 bajas. A la derecha en azul les he puesto la indicación para el día de hoy, en donde puedo tener para los distintos horarios distintas alturas. Es decir, yo manejo la carta náutica, pero también asociadas con algunas publicaciones náuticas. La calidad del fondo que yo encuentro en una carta náutica va a tener alguna letra y las abreviaturas van a tener que están totalmente tipificadas. En el caso de A, arena, L, limo, AC, arcilla, F, fango, conchilla, grava o roca. Declinación magnética y variación anual. Siempre está representada la declinación magnética para el año en que está editada la carta y entre paréntesis la variación anual. Es decir, que si yo tengo una carta de hace 3 años y la variación anual son 10 minutos, le voy a tener que sumar o restar a la declinación magnética ese valor de 30 minutos para tener la declinación magnética actualizada. Luego, en las cartas que tenga líneas isogónicas, es decir, líneas de igual declinación magnética, estará bien claro no solo la declinación, sino la variación magnética.
Notas aclaratorias puede haber muchas, inclusive de un mismo tema, como por ejemplo acá. Hay 2 notas específicas y aclaratorias respecto al balizamiento, donde hay huellas ciegas, donde hay temas de presenta alteraciones no registradas en la carta por algún tema en particular, algún tema del puerto de Montevideo, y algún tema importante, por eso es la diferenciación del color, como por ejemplo acá, límite del River Wine. Estas notas aclaratorias son de cartas que no están ahora, es decir, la nueva edición contiene otras notas aclaratorias, como por ejemplo cables submarinos, rutas de buques de gran velocidad u otras notas aclaratorias que pudiesen ser puestas o retiradas en nuevas ediciones. ¿Y qué instrumental necesito para poner mi posición en la carta? Ya sabíamos que, bueno, obviamente que independientemente que lo sigan utilizando, antiguamente solamente midiendo la altura del sol y conociendo la hora, se obtenía una posición para realizar la navegación por estima, es decir, estimada. Luego habrá una navegación costera y una navegación más específica de cada sector. Los elementos para trazar rumbos y distancias son el compás de puntas secas y la regla paralela. Compás magnético para determinar norte magnético y alidada para tomar marcaciones. Girocompás electrónico para determinar el norte verdadero. Obviamente hoy tenemos radares de navegación con muchísima precisión y ECDIS, que lo van a ver en la última presentación, que son las de Electronic Chart Display Information System, es decir, sistemas de información de cartas electrónicas. Todos estos equipos me van a permitir tomar marcaciones, ya sea referidas al norte verdadero, norte magnético o norte compás, así como distancias para el posicionamiento. Llegamos al final para saber qué información puedo aprovechar yo de una carta náutica, independientemente de conocer la posición. Temas de contaminación para poder visualizar un derrame de combustible y ver cómo se desprende y cómo es la mancha de ese combustible en el sector geográfico que yo haya determinado. Espacios marítimos para controlar actividades de nuestros recursos irregular, temas migratorios, luego aduaneros de libre navegación, estaciones costeras para determinar enlaces de comunicación y tráfico marítimo, y obviamente que pueda conducir operaciones de búsqueda y salvamento. Muchas gracias por la atención. Buenos días, soy el capitán de navío Marcelo Corona, asesor náutico del Servicio de Geografía Naval. Bueno, como les han explicado, los marinos necesitamos de las cartas náuticas para trazar nuestra derrota y navegar. Una carta náutica, que puede ser la tradicional de papel o electrónica, es un documento de trabajo para el cual el navegante lo utiliza como un mapa de camino. Es esencial para la seguridad náutica y es el marco geográfico que muestra la naturaleza y las formas de las costas, las profundidades del agua y las características generales y la configuración del fondo marino. La ubicación de los peligros a la navegación, las ayudas a la navegación hechas por el hombre y las características del magnetismo de la Tierra. Todo ello surge, la carta náutica, de una campaña hidrográfica que es la que procesa toda esta información y la vuelca luego en su cartografía. Estas cartas náuticas pueden ser oceánicas, de rutas, cuarterones, de recalada, costeras, y también las hay de río. El Servicio de Geografía Naval edita actualmente las cartas de la serie H1000 y H1100, son 52 cartas en total,
que tienen cartografiado toda la hidrovía desde el puerto de Santa Fe y el puerto de Paraná en la provincia de Entre Ríos hasta el océano. Actualmente son 52 las cartas náuticas en todo lo que hace al río Paraná, y el Servicio de Hidrografía Naval ha hecho un trabajo muy importante de manera tal de transformar esas 52 cartas en 12 cartas, exactamente con los mismos cuadrantes que las cartas electrónicas, y de esta manera se hace mucho más ágil la cartografía dentro del río Paraná. También sabemos que el río de la Plata está cartografiado con las cartas 100, y esta misma numeración, desde la futura H135 a la 146, serán las futuras cartas que va a llevar el río Paraná. Existe otro documento que tiene el navegante fluvial, y ese documento es el croquis de los ríos. Este permite llevar una derrota por un canal principal de navegación, se marca en el río, que no brinda la exactitud de una carta náutica, pero que es una excelente ayuda a la navegación y muy importante, que le otorga el Servicio de Hidrografía Naval al marino fluvial, asesorándolo sobre cuál es la mejor ruta, dándole las correctas características de la costa, las profundidades y ubicándoles todo el balizamiento a lo largo de toda la traza navegable. Actualmente el Servicio de Hidrografía Naval edita 4 croquis. El croquis de ríos número 1, en su parte 2, que abarca todo el río Paraná, desde el puerto de Santa Fe en el kilómetro 600, hasta las confluencias, donde desemboca el río Paraguay, en el kilómetro 1240. Está el croquis de ríos parte 1, el parte 3 del Alto Paraná, que va justamente desde confluencia en ese kilómetro 1240 hasta la desembocadura del río Iguazú en el kilómetro 1927. Está el croquis de ríos 2, que es el río Paraguay, que tiene su kilómetro 0 justamente en confluencias, donde desemboca el río Paraguay, hasta el río Pilcomayo, que es el límite fronterizo que tiene la República Argentina con la República del Paraguay, en el kilómetro 360. Y finalmente está el croquis del río Uruguay, que va desde el kilómetro 0 en Punta Gorda, en el límite con el río de la Plata, hasta el kilómetro 380, donde se encuentra el Salto Grande, la represa Salto Grande. Como se aprecian, estos croquis, a diferencia de las cartas orientales, indican la distancia recorrida en kilómetros. Y para ello se establecen el kilómetro 0, que en el caso del río Paraná y el río de la Plata, el kilómetro 0 se encuentra en la dársena norte del puerto de Buenos Aires, en donde hoy está el Yacht Club Argentino, y el resto de los ríos, tanto el Paraguay, como ya les dije, en confluencia tiene su 0, y el río Uruguay en Punta Gorda tiene su 0, se expresan en kilómetros, de manera tal de que el navegante va marcando su derrota al cruzar las distintas balizas, marcándole, y así va llevando la derrota, verificando los puestos que va navegando. Hay que tener en cuenta que todo este balizamiento del río Paraná, del río Uruguay, del río Paraguay, está expresado en kilómetros. Por ejemplo, boya lateral estribor, kilómetro 5, boya de peligro aislado, kilómetro tanto. De esta manera uno identifica y sabe cuál es la ubicación. Está claro que el río Paraguay, que hoy lo compartimos con la República del Paraguay, y el río Uruguay con la República Oriental del Uruguay, este balizamiento se lleva acordado con ambas naciones y lo controlan los servicios hidrográficos de los dos países. Hay comisiones administrativas que regulan cada uno de los ríos, y de esta manera se puede dar seguridad al navegante en esos tramos que son de navegación internacional. Tenemos que tener en cuenta que la navegación en el río es una navegación muy particular,
que se encuentra afectada fundamentalmente por las condiciones hidrometeorológicas que afectan el caudal de agua en el río, y esto se debe fundamentalmente a las lluvias que se generan en las distintas estaciones del año, tanto en el norte del río Paraná, en el sur de Brasil, como en el Mato Grosso, que afectan las aguas del río Paraguay, que luego incrementa el caudal sobre el río Paraná. Esto produce inundaciones con sus desmoronamientos y la modificación de la orografía del lugar, o sequías que llevan al cambio de las trazas del canal y que obliga al país que tiene la responsabilidad de la seguridad náutica a hacer dragados, modificar el balizamiento y estar en un constante trabajo sobre las zonas afectadas. Esta tarea es llevada hoy en la República Argentina por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la empresa Hidrovía, que son los que hacen el mantenimiento y el dragado de todo este canal. Sobre el croquis, para navegar, se traza el canal principal de navegación y se basa ese trazo en las batimetrías que trimestralmente efectúa la empresa concesionaria e informa al Servicio de Hidrografía Naval de manera tal de ir ajustando y actualizando los croquis de estos ríos. Para que tengan una idea, está ya próximo a estar a la venta el croquis de río Paraná del año 2020, y está el del 2018 del río Uruguay, el río en el cual en las próximas semanas se va a efectuar una nueva batimetría y dragado en zonas específicas a los efectos de asegurar el calado general del río. El río Paraná, como todos sabemos, está en su tramo principal hasta el puerto de San Martín, llevado a 34 pies para que naveguen los buques de ultramar, manteniendo el mismo calado para navegar tanto en el canal Emilio Mitre, el río de la Plata, como en toda su navegación en el canal Brown y luego en el canal Punta Indio hasta su desembocadura en el puerto Regalada. Tenemos que recordar también que el Servicio de Hidrografía Naval, por la ley 19.922, es el responsable de la seguridad náutica, es el que debe brindar el servicio de seguridad náutica a todos los navegantes. Para ello, el Servicio de Hidrografía Naval diariamente actualiza a través de sus radioavisos todas las novedades que hay sobre la batimetría, todas las novedades que hay sobre el balizamiento, las modificaciones, todos los peligros que hay a la navegación, y también a través de los avisos a los navegantes que se editan por boletín todos los meses, al primer día de cada mes, se completa la información que le sirve al navegante para poder efectuar la traza de su derrota y navegar sin inconvenientes. Recordemos también que la República Argentina adhirió al sistema de señalización marítima IALA para la región B. Eso es indicador de cómo van ubicadas las balizas para su ubicación, cuáles son estribor, cuáles son babor y el color que llevan cada una. Finalmente, quiero agregarles que es muy importante que ustedes sepan que a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables se edita semanalmente un boletín fluvial donde se le informa al navegante las profundidades en los distintos puertos, la altura del agua, y es información toda complementaria que le permite al marino que se encuentra navegando aguas arriba, agua abajo de los ríos Uruguay y Paraná, saber cuál es la mejor derrota, cuándo fondear y aguantar para que mejoren las condiciones del agua, y tener en cuenta, junto con la marea, que afecta también estos ríos, hasta la altura del kilómetro 120 aproximadamente, San Nicolás, para que se ubiquen geográficamente, puedan permitir continuar su navegación aprovechando las posibilidades de agua en el río. Bueno, muchas gracias por vuestra
escucha. Buenos días, soy el capitán de navío Daniel de la Rodolfa. Me desempeño en el Departamento de Seguridad Náutica del Servicio de Hidrografía Naval. Aquí cumplo la función de asesor en todo lo que se refiere propiamente a la seguridad náutica en las aguas del Atlántico Sur, Isla Georgia del Sur, Isla San Luis del Sur y la Antártida, comprendida en el sector Navarrea 6. Desarrollaré el tema particularidades del uso de la carta náutica en la Antártida. Muchas gracias. En la diapositiva, en la parte izquierda, vemos el casquete polar antártico con todo su borde de hielo. A la derecha vemos el sector antártico argentino que reclama Argentina en este sector de la Antártida, que está comprendido entre los 60 grados sur de latitud y el polo sur, y los meridianos de 25 grados oeste a 74 grados oeste. Recordemos que este sector hoy corresponde o integra la provincia de Tierra del Fuego. El Servicio de Hidrografía Naval edita la publicación H223, que es el catálogo de cartas y publicaciones náuticas. Aquí se puede encontrar una relación detallada de todas las cartas publicadas. En lo que respecta a la cartografía en la Antártida, existen cartas número cartas H internacional y cartas electrónicas. Estas cartas deben mantenerse actualizadas a través del boletín Avisos a los Navegantes, que se edita mensualmente en la página web, que ustedes la pueden ver en el centro, en la parte inferior de la diapositiva. Es www.hidro.gov.ar. Las áreas más frecuentemente transitadas están bien relevadas, pero muchas cartas están basadas en fotografías aéreas controladas por triangulaciones terrestres combinadas con líneas de sonda de reconocimiento. Aquí vemos algunas de rutas que han desarrollado o empleado distintos buques en proximidad de las bases argentinas. Por ejemplo, la base Orcadas, la base Decepción, la base Esperanza y el estrecho Tartic, la base Brown en el estrecho de Gerlache, de todo el color celeste, y en proximidades de la base Carlini. Respecto a la precisión de las cartas en la Antártida, puedan variar mucho dependiendo de la fecha de levantamiento. Las nuevas ediciones de las cartas pueden ser engañosas, ya que la información puede ser solo parcialmente actualizada. La aparición de líneas de contorno de profundidades isobatas, son líneas de igual profundidad, sobre las nuevas cartas, no siempre indica la presencia de información nueva. Por eso en las cartas H internacional tenemos que ver en la carta, en el diagrama de origen de documentación, y ahí nos indican la fecha en que se hizo el levantamiento y qué método se utilizó para hacer el relevamiento batimétrico. Otras precauciones que se deben tomar al utilizar cartas náuticas. Mencionaremos algunas. Verificar la proyección y sus limitaciones. A medida que mejoran los levantamientos hidrográficos, en la Antártida se usan más cartas de proyección Mercator, pero otras proyecciones como Lambert, policónica y estereográfica polar son también empleadas. Hoy, la mayoría de las cartas H internacional son proyecciones Mercator, en todas diría. Otra precaución que hay que tener es verificar la fecha de levantamiento de origen. Como ya expresara, esto se verifica en la carta H internacional en el diagrama de origen de documentación. En las cartas número y la carta H, esto está incluido en la parte del título. Ahí está indicado
la fecha que fue efectuado el relevamiento y quién lo hizo y en qué año. Otra precaución importante es verificar la bondad de los sondajes. Uno, cuando va llevando una derrota, normalmente la sonda está encendida, por supuesto que dependiendo de la profundidad, porque si bien hay sondas de grandes profundidades, en el puente quizás estén sondas hasta 500 metros de profundidad, que miden hasta 500 metros de profundidad. Entonces, uno cuando pone una posición en la carta, toma el sondaje en el mismo momento que tomó las marcaciones de distancia o el método que utilizara para fijar la posición, y a su vez registra el sondaje y lo compara con el sondaje que está en la carta. Si hay alguna novedad con respecto a los sondajes que varían fuertemente, hay un gradiente importante, los navegantes tienen que informar al Servicio de Hidrografía Naval de esta novedad. Otra precaución es usar preferentemente la carta de escala más grande con respecto a cartas de escala más pequeña. ¿Por qué? Porque las cartas de escala más grande tienen una mayor definición o mayor discriminación de la información, por ejemplo, el mejor detalle de la costa, si hay balizas, mayor nombres de topónimos, y también tiene un mayor detalle de sondajes. Otra precaución es verificar el método de medición de distancias y toma de marcaciones. Normalmente se utiliza la medición y distancias radar. Por supuesto que tengo que verificar en qué escala estoy usando el radar para que esa información que obtengo sea lo más precisa posible. Normalmente se utiliza la escala menor, o sea, no voy a usar para tomar una distancia de 2 millas una escala de 10 millas. Normalmente tomaré una de 3 millas. Con respecto a las marcaciones también, tengo que tener en cuenta que si tomo marcación visual, tengo que conocer la que estoy tomando y debo identificar en la carta esa posición o esa referencia que estoy utilizando, ya sea un cabo, una punta o un pico, para tomar esa marcación. Lo mismo cuando tomo marcaciones y distancias con el radar, debo verificar que el anillo de distancia esté realmente sobre la costa y que no me marque, porque a veces puede ocurrir que haya en proximidad de la costa hielo, entonces estoy tomando una referencia mal con respecto a lo indicado en la carta. Uno de los principales problemas en las cartas en la Antártida está relacionado con el datum o referencia horizontal en la que se basa la carta. Es un punto de partida supuesto definido desde el cual se toman las mediciones. Con más y más buques utilizando sistemas de posicionamiento de precisión como el sistema de posicionamiento global, GPS y otros, los navegantes en la Antártida deben proceder con la debida precaución, especialmente en zonas pobremente levantadas o cuando se planifiquen navegaciones por nuevas derrotas. Hoy, nosotros, por ejemplo, en las cartas números, tenemos datum son locales o nacionales. Entonces, muy difícil de convertirlos al datum que se utiliza hoy en la mayoría de las cartas y en los sistemas de posicionamiento global como el WGS84. Con respecto a la cartografía electrónica en la Antártida, la utilización del sistema de navegación electrónica EDIX o Electronic Chart System en la Antártida está determinada por los sistemas de navegación disponibles en el mercado, la cobertura de señal de posicionamiento y, por supuesto, la existencia de cartografía adecuada de las áreas a navegar. El sistema de cartas electrónicas o ECDIS, en general, un excelente complemento para el control de la posición y navegación del buque. Sin embargo, si la carta en uso no utiliza como referencia el datum WGS84, como ocurre con gran cantidad de las cartas en uso en la Antártida,
se producirán incongruencias entre la posición de la carta de papel y la posición del EXIS, lo que puede ocasionar problemas graves a la navegación. El WGS84 en inglés quiere decir World Geodetic System, o sea, el Sistema Geodésico Mundial WGS84. Cuando se navega en espacios más abiertos y con cartas de mayor escala, puede ser útil para identificar las islas y accidentes de la costa, particularmente en condiciones de baja visibilidad y hielos a la deriva. Pero normalmente en proximidades en agua restringida o lugares que tienen diversos accidentes o posible numerosas cantidades de rocas o bajas profundidades, es preferible utilizar el método de marcación y distancia y no la posición satelital. En la parte inferior derecha pueden ver la página donde se puede consultar el catálogo de las cartas electrónicas y acceder a la cartografía existentes en el área del sector antártico argentino. Con respecto a la cartografía en la Antártida, además de utilizar las cartas producidas por el Servicio de Hidrografía Naval, es también conveniente llevar o tener en posesión las cartas de otros países productores, como pueden ser las cartas de Estados Unidos, del Reino Unido de Gran Bretaña, de Chile. Hay cartas de España también, sobre todo en proximidad de las bases españolas, de Brasil, Ecuador y Uruguay. Que todas estas cartas, por supuesto, complementan la información de las cartas argentinas. Otras cartas que produce el Servicio de Hidrografía Naval son las cartas de hielo. En la página web del servicio se pueden acceder a las cartas de hielo sectorizadas en 10 zonas. La zona 1, pasaje de Drake, la zona de 2, Islas Orcadas del Sur y adyacencias, la zona 3A, este de la isla Shetland del Sur y Mar de la Flota, la zona 3B, oeste de Isla Shetland del Sur y Mar de la Flota, la zona 4, Canales hasta la isla Belgrano, la zona 5, Mar de Bellinghausen y Bahía Margarita, la zona 6, Estrecho Antártico y Golfo Erebos y Terror, la zona 7, Buey del General, la zona 8, Buey del Noroeste, y la zona 9, Buey del Sur, que va desde la base Halley, que es desde el Reino Unido, hasta la isla Verne, que es la isla que vemos en el centro. La información otorgada a través de las cartas de hielos y cartas de seguimiento de témpanos mayores a 10 millas náuticas es producto del análisis e interpretación visual de imágenes satelitales de alta resolución de los satélites Sentinel-1, RadarSat-2, Cosmos, SkyMed, Aquamodis y TerraModis. Toda esta información se sintetiza en las condiciones generales del hielo marino y témpanos mayores a 10 millas náuticas para la fecha indicada en la correspondiente carta, por lo que las condiciones descritas pueden variar en función de cambios en la situación meteorológica imperante y debido a las corrientes marinas. Por eso es importante, cuando uno accede a la página del servicio, tiene que verificar la fecha de análisis. En el caso de esta diapositiva fue el 27 del 8 del 2020. Entonces, según la zona que esté navegando, puede haber algunas variaciones por meteorología o por situaciones debido a corrientes marinas en la zona que estoy navegando. La actualización de estas cartas se realiza de acuerdo con la disponibilidad de imágenes satelitales en los portales de Internet proveedoras de estos tipos de información. Aquí en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo el borde de hielo. En referencia podemos ver en celeste el agua, indicación de aguas libres, amarillo un borde marginal, y en rojo ya tenemos el borde de hielo compacto, donde ya es muy difícil de penetrar o se necesita un buque de capacidades como el rompehielo para poder acceder. Vemos en la imagen derecha el rompehielo Almirante Elizar en un campo de 10 décimas. Otras cartas son las cartas de témpano,
que donde se hace el seguimiento de los témpanos que son de mayores de 10 millas náuticas, su dimensión es mayor de 10 millas náuticas, y también, bueno, se ubican los menores a 10 millas náuticas, y ya a los témpanos importantes se le coloca una numeración compuesta por un número y 2 letras. Con respecto a los colores, acá podemos ver que el verde indica témpanos aislados, el amarillo témpanos escasos, el rojo témpanos numerosos, y ya la línea negra con su interior blanco nos da el límite de hielo. Estos normalmente se utilizan 2 veces a la semana y salen en la página web del Servicio de Geografía Naval, y se publica también, además de la carta, el aviso en la barea 6 correspondiente a los témpanos y al borde de hielo. Bueno, aquí tomamos una carta de hielo correspondiente a la zona 2, que era la isla de Orcada del Sur y adyacencias. Fecha de análisis, bueno, también coincide con el 25 del 8 de este año. Y aquí podemos ver la codificación de colores y nomenclatura empleada es la correspondiente a los estándares de la Organización Meteorológica Mundial, en concordancia con los servicios de hielo de diferentes países. En las referencias podemos observar las concentraciones de hielo, que van de 1 hasta 10 décimas, que es la máxima concentración, es cuando el espacio del mar está completamente cubierto de hielo. A la derecha vemos el conocido código del huevo, o egg code, para describir los campos de hielo flotantes. Dividido en 4 ítems, el superior es la concentración total, el que le sigue concentraciones parciales ordenadas por espesores, el siguiente es la etapa de desarrollo, que nos da la edad y el espesor del hielo, y en el último la forma predominante del hielo, es decir, si los tipos de bandejones, si son bandejones grandes, medianos, pequeños o gigantes, torta de hielo, témpanos y cintas. Bueno, con esto hemos visto estas cartas, son importantes, muy importantes para el navegante, porque le da una idea de cómo está el hielo, sobre todo en la zona de navegación. Tenemos en cuenta que normalmente el periodo de navegación en la Antártida va de aproximadamente, se puede ir de septiembre, agosto/septiembre, hasta abril-mayo. Depende de los años, en base a hasta dónde ha llegado el borde de hielo. Bueno, con esto he dado algunas particularidades a tener en cuenta en las cartas para navegar a la Antártida, y de ya quedo a su disposición. Muchas gracias. Mi nombre es Isabel Elena Juárez, soy cartógrafa, jefa de la división Cartas y Publicaciones, que depende del Departamento de Seguridad Náutica. Vamos a desarrollar el tema de la actualización de cartas y publicaciones náuticas. Actualización de cartas y publicaciones náuticas. Cartas y publicaciones náuticas. El Servicio de Hidrografía Naval tiene como responsabilidad la actualización desde la desembocadura del Río de la Plata hasta el sur, incluyendo la Antártida, Argentina y los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, sumando así 145 cartas náuticas más 53 cartas de hidrovía, los croquis de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, y 12 publicaciones náuticas que cubren toda la zona. Estos son algunos de los productos que edita el Servicio de Hidrografía Naval: cartas especiales, cartas náuticas, publicaciones, la tabla de marea y el almanaque náutico. ¿Cómo se actualiza la carta desde su realización hasta la entrega de terceros?
Realización. Confección de la carta náutica, que se realiza en la división Cartografía, que depende del Departamento Hidrografía. Impresión de la carta náutica. Se realiza en el Departamento Artes Gráficas. Se efectúa mediante dos sistemas de impresión. Una es offset, donde se imprimen muchas cantidades, como por ejemplo las del Río de la Plata o el Delta del Paraná, que en cada impresión se realizan 800 ejemplares. La impresión a demanda son de menos cantidades y se realiza por el sistema Plotter. Actualización de las cartas y publicaciones. Nos centraremos en 3 puntos. ¿Quién lo realiza? El Departamento de Seguridad Náutica. ¿Qué se necesita? El boletín Aviso a los Navegantes. ¿Quién actualiza? La división Cartas y Publicaciones. Con respecto a la carta náutica, el Departamento de Seguridad Náutica realiza el boletín Aviso a los Navegantes, el cual se usará para la actualización de las cartas y publicaciones, y distribuye las nuevas ediciones de las cartas y publicaciones que edita el servicio a los buques y destinos de la Armada. Boletín Aviso a los Navegantes. Lo confecciona mensualmente la sección Aviso a los Navegantes, con los antecedentes recibidos de Prefectura Naval, Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, el SOMA, que es el Servicio Geográfico Uruguayo, el SOA, el Servicio Chileno, y UCA, que son los británicos. La publicación H216 cubre la información de todas nuestras costas, y la publicación H217 es donde figura solamente la información de hidrovía Paraguay-Paraná. Para realizar la corrección de cartas y publicaciones podrán encontrar las instrucciones detalladas en la publicación H223, Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas editadas por el Servicio de Hidrografía Naval. ¿Cómo acceder al boletín? Se descarga gratuitamente en nuestra página www.hidro.gov.ar. Se puede adquirir en el Servicio de Hidrografía Naval y en los distintos agentes de ventas que son nuestros representantes. ¿Quién actualiza? La división Cartas y Publicaciones. Verifica la información recibida para confeccionar el boletín Aviso a los Navegantes y actualiza las cartas y publicaciones impresas para ser entregadas al público en general, siendo selladas con la fecha de entrega. Entrega al público. Responsabilidad de las correcciones. Una vez entregada la carta, publicación o croquis, el navegante es quien se hará responsable de su actualización. Las correcciones posteriores a la provisión o venta efectuada por el servicio será efectuada por los agentes de venta autorizados y o por los navegantes o usuarios que lo hubieran adquirido. Muchas gracias por su atención. Buenos días, soy el capitán de corbeta Augusto Maya y me desempeño en el Departamento de Seguridad Náutica como jefe de los avisos a los navegantes, jefe de nuevas publicaciones y jefe de distribución. Hoy les voy a hablar de la carta electrónica. El avance de la tecnología no solo ha proporcionado cambios en nuestra vida cotidiana, sino que también hizo lo propio para el navegante. Las cartas náuticas han experimentado modificaciones como consecuencia de los avances tecnológicos, y es así que en la actualidad coexisten cartas náuticas en papel, como así también las digitales. Existen dos tipos de cartas náuticas electrónicas digitales utilizadas para la navegación, y estas son
las cartas raster o RNC y las cartas vectoriales, también conocidas como ENC. Todas las cartas electrónicas están compiladas y codificadas de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por la OHI, Organización Hidrográfica Internacional. Las cartas náuticas raster son una representación gráfica mostrada sobre una imagen de mapa que permiten ser visualizadas en una pantalla. Para la cartografía raster serán imágenes georreferenciadas. Estas imágenes o copias digitales tienen un contenido idéntico a las cartas impresas en papel. La información que obtenemos como usuarios de este tipo de cartas digitales es exclusivamente visual, lo que significa que el software que utilizamos para visualizar la carta no nos entrega información aleatoria. Los sistemas de navegación para cartas raster permiten la introducción en tiempo real de la posición GPS. No tienen la posibilidad de recibir de otros sensores como radar o sonda, debido a su incapacidad para ser incorporados a una base de datos. No permite el uso de alarmas y solo deben ser utilizados en la misma escala de la carta que le dio origen, ya que los caracteres solo se agrandan o se achican, pero no se incrementan en su cantidad. El otro tipo de cartas náuticas digitales son las vectorizadas. Esta es una base de datos digital de todos los objetos que conforman la carta que se encuentran representados en la misma, y que con el programa adecuado será posible visualizar gráficamente estos objetos. Estas cartas no solo contienen la información acerca de la forma y posición de objetos de interés para el navegante, como lo son la línea de costa, los beriles, las ayudas a la navegación, sino que además contienen información relevante de los mismos que puede ser de interés, como es el ejemplo de una boya, su tipo, su forma y color. Otra de las ventajas es que en este tipo de cartas digitales se pueden aplicar alarmas automáticas. Por ejemplo, si tenemos asociada la sonda al software de representación de la carta, como les había mencionado anteriormente, para la proyección de las cartas vectoriales vamos a necesitar de un sistema de navegación electrónica también conocido como ECDIS. Los sistemas de información y representación de cartas electrónicas son equipos que tienen la capacidad de representar en una pantalla la posición de un buque sobre la imagen de una carta electrónica. Para que este sistema funcione en su nivel óptimo, requiere de componentes integrados: la carta electrónica, el posicionamiento del GPS y el ECDIS. Si además contamos con la posibilidad de integrar a nuestro ECDIS otros sistemas como lo son el radar, el AIS, los sensores de navegación, la información meteorológica, la sonda, el girocompás e inclusive las cámaras de vigilancia, podremos disponer de toda la información necesaria para llevar el buque en forma segura y visualizarla en la misma pantalla. El navegante puede optar entre 3 niveles de representación, a saber: base, estándar y completa, variando la cantidad de información que puede observarse. A su vez, el sistema permite múltiples funciones como lo son el trazado de la ruta sobre la carta electrónica, el diseño de áreas, zonas de seguridad, el uso de índices paralelos, el seguimiento de contactos con su información ampliatoria. También nos permite guardar nuestras derrotas, y la información que deseemos tener en pantalla va a depender de la comodidad del operador. El uso de cartas electrónicas y de un sistema de representación ECDIS permiten incrementar la seguridad de la navegación del buque, contar con una amplia base de información para el navegante, ideados para reducir la probabilidad de daños en maniobras de zarpe, recalada y optar por rutas más seguras y precisas. Todo centralizado y al alcance del navegante en dispositivos de fácil manejo. Es importante que el personal que opere los ECDIS haya realizado los cursos de operación y manejo correspondientes, conociendo las funciones y bondades
que los mismos ofrecen para evitar accidentes producidos por la falta de adiestramiento sobre el equipo. Tal como lo establece el capítulo 5 del convenio SOLAS, convenio para preservar la vida humana en el mar, las cartas vectoriales en formato ES57, realizadas por servicios oficiales, como es el caso del Servicio de Geografía Naval, en su conjunto con un ECDIS, pueden sustituir en forma legal la carta de papel. Esto es así si el navegante cuenta con un sistema de backup y posee las cartas ENC que abarquen toda su travesía. Caso contrario, deberá tener a bordo las cartas y publicaciones debidamente actualizadas necesarias para el viaje proyectado. Si empleamos cartas raster o vectoriales con otro formato que no sean las establecidas por la OHI, se mantiene la obligatoriedad del uso de cartas en papel. Una vez que se adquieren e instalan el paquete de cartas digitales, las actualizaciones pueden recibirse por medio de CD o por un enlace que nos puede llegar vía email. Las licencias son de un año calendario y se deben renovar anualmente, recomendándose hacerlo antes del vencimiento. Como navegante y usuario de estos sistemas, les puedo afirmar que estas facilidades son de gran ayuda para realizar la guardia en el puente de mando de cualquier buque, y según la tecnología con la que contemos, podemos llevar la información en cualquier PC, tablet o celular donde hayamos podido instalar un programa de navegación y el paquete de cartas electrónicas.